Sean bienvenidos al estudio del libro de Éxodo. En esta ocasión tenemos un invitado especial que va a presentarnos una cronología desde Abraham hasta el Éxodo, porque posiblemente puede haber textos o fechas que nos pueden confundir y que quizás en el contexto bíblico pudieran inclusive tener una aparente contradicción. Así que hemos invitado al pastor Moisés Espinosa, mi hermano, para que él nos presente esta gráfica de la cronología desde Abraham hasta el Éxodo. Les invitamos a escucharlo y desde luego también a compartir con otros para que podamos tener una comprensión mejor del contexto histórico de los hechos del libro de Éxodo. Adelante, pastor Espinosa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una pregunta que con frecuencia escucho en las aulas de teología especialmente. Y la pregunta es, ¿cuántos años estuvieron los hebreos esclavizados en Egipto? Porque parece que fueron 430 años. O parece que fueron 400 años. ¿Cuántos fueron? ¿430 o 400? Bueno, para resolver este problema y contestar esta pregunta, quiero mostrar primero algunos de los textos donde aparecen esos periodos. El primero en Gálatas capítulo 3 versículo 17. Miren lo que dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué encontramos aquí? Lo que Pablo dice es que de el pacto hasta la ley dada en el Sinaí fueron 430 años. El pacto previamente ratificado por Dios se refiere al pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, tenemos aquí otro pasaje de Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Cualquiera diría que ahí está bien clarito. ¿Cuántos años habitaron en Egipto? 430. Pero este mismo versículo, si nosotros lo leemos en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, miren cómo dice el mismo Éxodo 12:40. Y la permanencia de los hijos de Israel, mientras habitaron en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, fue de 430 años. La Septuaginta lo que dice es que los 430 años incluyeron el periodo en que el pueblo de Israel, comenzando con Abraham, estuvo en Canaán y también el periodo en que estuvieron en Egipto. En total, 430 años. Y entonces, Éxodo 12:41 dice que pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora miren lo que encontramos aquí. Si el pacto dado con Abraham, hecho con Abraham, es el inicio de los 430 años, lo que entendemos entonces sería que del llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto fueron 430 años. Pero aquí tenemos otro problema. Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Noten parece que hay una incongruencia, entonces, que 430 o 400. Luego dice, aquí debemos notar algo en Génesis 15:13. Dice, será esclava allí. Será esclava allí, pero no dice cuánto. Lo que dice cuánto es que será oprimida 400 años. Ok, esos son algunos versículos que nos hablan de los periodos. Bueno, pero unas preguntas para reflexionar.
¿Es ese el tiempo de aflicción o el tiempo de permanencia en Egipto o ambas cosas? Esos 400 años o esos 430 años, ¿qué es? Aquí está la otra pregunta. ¿Cómo se relacionan esos 400 años con los 430 años de los otros pasajes que acabamos de ver? Ahora, aquí hay algo interesante que debemos notar. Miren, la declaración de Éxodo 12:40, que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, porque parece implicar que los hebreos realmente estuvieron 430 años allí. Es decir, desde la entrada de Jacob hasta el Éxodo, pero eso no cuadra con la cronología. Por lo tanto, entendemos que los 430 años debieron haber incluido la permanencia en Canaán y la permanencia en Egipto, es decir, desde el pacto con Abraham hasta la salida del Éxodo. Pero aún puede ser que haya una aparente discrepancia. Vamos a volver a Gálatas. Vamos a volver a Gálatas, porque en Gálatas vamos a encontrar que no puede ser así. Es decir, que no puede ser que estuvieron 430 años allí, por lo que dice que la ley fue promulgada en el Sinaí 430 años después del pacto entre Dios y Abraham. Esto está bien claro y es bien importante entenderlo. La ley fue dada en el Sinaí. Cuando los hebreos llegaron al Sinaí, hacía pocos días que habían salido de Egipto, no tardaron muchos días, y 430 años atrás Dios había hecho pacto con Abraham, así que cuadran 430 años desde Abraham hasta el Éxodo. Ahora, noten, aquí hay algo interesante también. Si Pablo se refiere a la primera promesa hecha a Abraham en Aram, entonces los 430 años comenzaron cuando Abraham tenía 75 años, es decir, cuando salió de Ur de los Caldeos. Allí comienzan los 430 años según Pablo. Abraham nació en Ur, allí o cerca de ella, en la Mesopotamia inferior, y de acuerdo con la cronología bíblica, podemos ubicar el nacimiento de Abraham. Tal vez no con una precisión así, ¿verdad? Pero debió haber nacido por el año 1955 antes de Cristo. Ahora, salió de Harán rumbo a Canaán después de la muerte de su padre y eso nos lleva por el año 1880. Es decir, cuando tenía pues aproximadamente unos 75 años de edad. Los 400 años de la aflicción que habla Génesis, comenzarían 30 años más tarde, cuando Abraham tenía 105 años y su hijo Isaac 5 años de edad. Ahora, a qué aflicción nos estamos refiriendo? Si Abraham salió a la edad de 75 años e Isaac nació cuando tenía 100, entonces Isaac tenía 5 años de edad. Pero acuérdense que antes ya había nacido Ismael. Y Pablo, cuando habla de la aflicción, hace referencia precisamente a Ismael y a Isaac. Y para Pablo, esa aflicción ocurrió cuando Ismael, que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Es Sí. decir, la aflicción a la que Pablo se refiere no es a la esclavitud en Egipto solamente, sino que comienza desde el momento en que Ismael peleaba con Isaac por los problemas de la primogenitura. Allí comenzó la aflicción. Y los 400 años de aflicción comienzan con esos eventos de esos dos muchachos. Sí, si me permite, pastor, la cita
textual dice de Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, la descendencia de Abraham, representada por Isaac, ya había empezado a ser perseguida, A ser oprimida. a ser oprimida, Sí. ¿no? Entonces, ahí En empezaría la persona de Isaac. en la persona de Isaac, que es la simiente de Abraham. Exactamente. Ahora, tenemos que entender que cuando Dios llama a Abraham y le promete hacer un pueblo de él, el pueblo comenzó inmediatamente con Isaac. Ajá. Ahí comenzó y de ahí se comenzó a multiplicar. Así que para el nacimiento de Isaac ya había pueblo de Israel. Ok, adelante. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver ahora otros sucesos que no son tan relevantes tal vez, pero que ocurrieron en la vida de Abraham. Por ejemplo, visitó Egipto entre 1875 y 1864 y finalmente murió en 1775, después de haber vivido en Canaán durante unos 100 años aproximadamente. Ahora, Abraham ya descansa. Y aquí hay un dato importante que debemos notar. En la historia de Egipto hay un periodo en que los faraones no eran faraones egipcios, no eran faraones autóctonos, eran extranjeros que habían llegado a Egipto, conquistaron el país y se colocaron como gobernantes. Esos son los llamados Ixos. Estos Ixos gobernaron entre 1730 y 1550. Y noten lo interesante, es ese periodo en el que Jacob y su familia entraron a Egipto, en el periodo en que gobernaban los Hicsos. Cuando los egipcios finalmente se liberaron y expulsaron a esos gobernantes extranjeros, a los Hicsos, esto nos lleva por el año 1550, entonces la situación cambia en Egipto. Y los extranjeros que no fueron expulsados, que permanecieron en Egipto, fueron convertidos en esclavos. Sin duda, los hebreos estaban allí. Ahora, esto nos hace entender esta expresión que todos conocemos. La frase, más tarde hubo un rey en Egipto que no había conocido a José, sin duda se refiere a que los faraones del periodo de los Hicsos ya no existían. Ahora había faraones autóctonos egipcios que no conocían a José. Y como no lo conocían, entonces comenzó la esclavitud. Desde la época de José, más o menos por el siglo XVII hasta Moisés son 2 siglos. Miren lo que ocurrió también. En ese periodo no tenemos un registro, no tenemos datos que uno pueda ubicar, porque a los hicsos no les interesaba. A los faraones egipcios sí les interesaba, escribían los eventos y los fechaban todo, pero como no eran faraones autóctonos, no les interesaba. Por eso tenemos como una laguna allí. Ahora miren, durante esos 200 años, la situación política en el antiguo Medio Oriente experimentó una cantidad de cambios y eso también propició que los extranjeros que permanecían en Egipto pues fueran maltratados. Ok, aquí voy a mostrar un resumen de todo lo que mencionamos para tener una idea más completa. Abraham nació por el 1955. El pacto que Dios hizo con él fue por el 1880 y aquí comienzan los 430 años. Luego, la aflicción, cuando el mayor perseguía al menor, Ismael contra Isaac, habría comenzado en 1850, cuando Isaac tenía unos 5 años. Es aquí cuando comienzan los 400 años de esclavitud. Noten que no hay incongruencia. Sencillamente son 2 periodos diferentes,
porque comienzan en fechas diferentes, pero terminan en la misma fecha con el Éxodo. Luego visitó Egipto entre 1875 y 1864 y murió en 1775. Jacob entra con su familia a Egipto por el 1660 y los Hicsos gobiernan en este periodo 1730 a 1550 y el éxodo ocurre en el 1450 a.C. Este es un resumen de los eventos que ocurrieron desde el llamamiento de Abraham hasta el éxodo. Ahora, como una información más objetiva, quiero mostrarles este diagrama. Aquí tenemos los acontecimientos. Comenzamos acá con el nacimiento de Abraham. Es una fecha relevante, pero que no es tan importante para efectos de esta cronología. Pero aquí tenemos ya lo siguiente. El pacto, 1880, se extiende 430 y termina en 1450 la fecha del Éxodo. Luego, el inicio de la aflicción, 400 años. Comienza en 1850, 400 años, se extiende hasta 1450, cuando ocurre el Éxodo. Aquí tenemos la muerte de Abraham y aquí tenemos el periodo en que gobernaron los Hicsos, desde el 1730 hasta 1550 a.C., un periodo de unos 200 años más o menos. Ahora, 180 años. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Ok, en 1660 entran Jacob con su familia a Egipto. Pero escuchen, aquí no hay esclavitud todavía. Aquí José está gobernando. La familia de Jacob entra y es bien recibida en Egipto. Y si nosotros comenzamos a contar desde 1660 hasta 1450, que es la fecha del Éxodo, tenemos 210 años desde José hasta el Éxodo. Pero todavía no hay esclavitud. ¿Cuándo comenzó la esclavitud? Cuando se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Quién era ese faraón que no conocía a José? ¿Era Ixo? No, no era Ixo. Era un faraón autóctono. Eso nos dice que la esclavitud debió haber comenzado después de 1550, cuando los Ixos fueron expulsados. Ahora, si todo esto es así, la pregunta que hicimos al principio era, ¿cuántos años fueron de esclavitud en Egipto? ¿400 o 430? Pues ninguna de las dos cantidades. Entonces, los años que realmente habrían estado como esclavos en Egipto, si no fueron 210 años, porque muy difícil fueron 210, porque cuando entraron a Egipto eran libres todavía, pero sin duda, del 1550 o un poquito más adelante, hasta 1450 fueron esclavos. Entonces, esto nos llevaría a una esclavitud real de 100 años. 100 años de esclavitud. Uno podría decir, pues entonces no son muchos. No, aparentemente no son muchos, pero aguanten 100 años de esclavos. Y aquí hablamos de por lo menos unas 3 generaciones de esclavos. Así que, hermanos, compañeros, amigos, los 430 años no fueron de esclavitud literal. Fue el tiempo entre el pacto y el éxodo. Los 400 años fueron de opresión por parte de Ismael hacia Isaac. Y los de esclavitud fueron unos 100 años desde que terminan los Hicsos hasta el éxodo. Ahí está el diagrama. Ahora, quizás una pregunta, pastor, para poder aclarar, porque esto podría decirnos, bueno, si los israelitas hubiesen conocido la promesa, que desde luego pues fue hasta después que Moisés que le escribió, ellos habrían tenido una idea aproximada de cuándo terminaría
su periodo de esclavitud. Pero desde luego ellos desconocían esto. Ajá, Pero Dios sí lo sabía. claro, Es decir, claro. Dios preparó el terreno porque sabía en qué momento iba a liberar a su pueblo de Egipto. Y esto nos muestra, este cronograma lo podemos ver cómo Dios es preciso en sus fechas. Es decir, cuando le dice las fechas a Abraham del pacto, los 430 años y la persecución de su descendencia de los 400 años, y especifica Egipto, porque ya con anticipación Dios sabía que ese periodo iba a culminar allá en En Egipto, Egipto, claro, porque claro Dios que lo sí. mencionó, le dijo a Abraham en Egipto. Pero desde luego, entendemos, también fue en Canaán por la descendencia de Abraham que empezó en Isaac y que fue el origen de toda la descendencia de lo que llamaríamos el pueblo de Dios. Exactamente. Ujú. Sí, claro. Eh, a veces se nos hace un poquito raro que Dios diga algunas cosas que no entendemos. Por ejemplo, cuando se habla del sacrificio de Isaac, Abraham no sacrificó a Isaac, pero para Dios sí lo sacrificó. Fue Ajá. un sacrificio real. Y así es más o menos la esclavitud. La esclavitud no fueron tantos años como 430 ni 400, pero hubo esclavitud. Y si Dios está diciendo que habría persecución por parte de Ismael en contra de Isaac, y lo hubo, entonces ahí comenzó la persecución. Ajá. Me llama la atención cuando vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 41, que tiene que ver con la salida de Egipto, que se mencionó al inicio, que dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, y esto habla de exactitud, o sea, Exactitud, es claro. preciso, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ujú. O sea, Dios es preciso, no es aproximadamente. Esta frase, en el mismo día, indica que cuando Dios dice periodos de tiempo, y esto también aplicaría a las profecías, es porque es preciso, o sea, no es más o menos, poco más. El hombre puede equivocarse en el cálculo de las fechas, quizás que se pueden perder quizás ciertos detalles en cuanto a tiempo, pero Dios no, o sea, Dios no se equivoca. Sabe en qué momento su pueblo iba a ser liberado y también, desde luego, en qué momento iba a levantar el libertador, que fue Moisés, porque las cosas se fueron dando justo para que apareciera el libertador. A Dios no le toma por sorpresa ninguna acción humana, ¿no? Definitivamente. Claro. Así que cuando Dios llama a Abraham, no solo lo llama y hace pacto, lo llama y le dice Ajá. todo lo que va a ocurrir con él, Hacia el con futuro, sus todos los. hijos, Ajá. con sus nietos, con su pueblo. Le dice que va a haber persecución, que va a haber esclavitud, que va a ser oprimido, pero le dice también que va a salir libre. 430 años, comienza con el llamado de Abraham, pasan una serie de cosas que ya mencionamos, terminan de esclavos en Egipto, y justo cuando terminan los 430 años, en 1450 a.C., salen todas las huestes de Egipto libres, 3 días por el desierto. Exactamente. Y llegarían al Sinaí, que es donde se cumple también, porque no solamente la salida de Egipto, que marcaría los 430 años, los 400 años, sino el Sinaí, que ocurre unos meses después, que culmina con los 430 desde el inicio del pacto con Abraham. Exactamente. Pues muchas gracias por esa explicación. Espero y creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros hermanos que pues van a estar acompañándonos en nuestros comentarios de la lección
durante este trimestre. Muchas gracias, pastor. Ok. Que Dios les bendiga y un saludo para todos. Y compartan esto para que más personas puedan saber estos detalles que posiblemente para algunos pueden parecer desconocidos. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.